Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a el Holocarme de las Naciones y la ProExit. Hoy tenemos una invitada especial directamente desde Buenos Aires, que estará hablando sobre Argentina. Es Mariana Nieto. Muy bienvenida. Mariana es argentina. Y desde hace más de 20 años, ¿no?, que es voluntaria de la Concienciología del IPC y ahora es actualmente voluntaria de la Consecutivos. Y bueno, tiene bastante experiencia en Concienciología, ya ha escrito bastantes artículos y está escribiendo un verbete, entonces tiene bastante producción y creo que la conferencia de hoy va a ser muy interesante. Eh, la dinámica es, como siempre, hay un tiempo para presentación, pero la profesora os va a comentar cómo quiere que sea la dinámica y luego vamos a tener un tiempo para una práctica energética. ¿Vale? Entonces, todos bienvenidos y Mariana, por favor, cuando quieras. Bueno, bienvenidos entonces a todos. Ahora que está todo el grupo ya presente, arrancamos formalmente. Les decía Virginia que las intervenciones, para mí, cuando quieran aportar, esto es una primera aproximación a lo que es el holocarma y la cultura de Argentina, no es una investigación cerrada, por lo tanto todos los aportes van a ser muy bienvenidos, especialmente los argentinos, Javier, ahí todo lo que quieras aportar, abrís micrófono o comentás por el chat. Sí, sin ningún problema. Vamos a compartir los slides. A ver cómo es esto. Bien, ahí estamos. Si todos pueden ver bien, si tienen algún problema, comentan vía el chat. Entonces, decíamos, vamos a trabajar puntualmente con este tema de holocarma y cultura de la nación argentina. Y vamos a comenzar con una ubicación geográfica y algunas características generales. Tenemos acá el mapa del continente americano, América del Norte, América Central, América del Sur. Argentina está ubicada en el extremo sur, denominado también área del cono sur. Todo lo que está en verde está identificando América Latina. Y la extensión, ustedes ven acá, el territorio argentino es bastante extenso, es de 3.700.000 kilómetros cuadrados, incluyendo todo esto, las Islas Malvinas, que están en este extremo sur, todas las islas del Atlántico Sur y la porción del polo antártico que corresponde a Argentina. Limita al norte con Bolivia, con Paraguay. Estoy acá siguiendo el cursor para que puedan ubicarse también geográficamente. Una porcioncita en la parte oeste con Brasil y con Uruguay. Y después toda esta zona costera que es limitada con el Océano Atlántico. Y la parte oeste con Chile. Todo esto que está aquí es Chile. La capital es la ciudad de Buenos Aires, está ubicada aquí en las márgenes del Río de la Plata, y el nombre oficial que recibe el país es República Argentina. La palabra Argentina viene del latín argentum, que significa plata. Y hay una leyenda muy interesante de cómo se asigna ese nombre al país, que tiene que ver con la historia de la Sierra de la Plata que habían contado algunos aborígenes a los conquistadores, y los conquistadores interesados en saber dónde estaba el territorio entendieron que era en esta parte. Antes no había, en esa época, estamos hablando de los años 1500, no había división política, entonces no había división de países, era todo el virreinato del Alto Perú, que era de la corona española, dependencia de la corona española. La Sierra de la Plata no estaba en Argentina, sino en Bolivia, en Potosí, pero todo lo que fue después la extracción de ese mineral y
el traslado se hizo por los distintos ríos, el río Paraná, hasta la desembocadura, que es donde inicia el río de la Plata, que es el río más ancho del mundo, y a partir de ahí entonces puerto y barco a Europa. La ruta de todos los metales preciosos. Y quedó el nombre entonces, independientemente de que no estaban los yacimientos ahí, sí era el paso obligado de la Plata, y el río por el cual se trasladaban adoptó el nombre de Río de la Plata. El idioma del país oficial es el español, pero con unas variaciones. Ustedes van a observar o escuchar inclusive que yo no hablo con tú como el resto de Latinoamérica. Se cambia en el castellano de Argentina, en el español de Argentina, el pronombre tú por el vos, y eso implica también un cambio en la conjugación verbal. Entonces, por ejemplo, nosotros para hablar, conjugar el verbo tener, no decimos tú tienes, sino vos tenés. Entonces hay algunas diferenciaciones ahí. También usamos la expresión che, no tanto, pero se sigue usando, especialmente en el Río de la Plata, también en Uruguay, donde también practican el voceo. Y el che no significa nada, sino que es una expresión para llamar la atención de una persona. Nosotros decimos, che, escúchame, ¿tenés un albirome para prestarme? La moneda es el peso argentino, para que tengan una idea, un dólar aproximadamente 42, 43 pesos argentinos. En cuanto a religión, hay libertad de culto. Mayormente la población es católica, pero también hay una gran comunidad de judíos y de practicantes de otras religiones, musulmanes, ortodoxa. Y la forma de gobierno es la República Federal Presidencialista. Hay un presidente que gobierna todas las provincias en que se divide el territorio. Decíamos que el territorio entonces está dividido. Aquí a la izquierda hay un mapa con división política, hay 23 provincias y un estado federal que es la ciudad de Buenos Aires, que es la capital. Ustedes ven acá la gran extensión, que hablábamos de 3 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, que para que tengan una idea, ya que tenemos a alguien de España, es como 7 veces España la proporción. Y en el mapa de la derecha tenemos el mapa, digamos, orográfico para mostrar los distintos tipos de suelos, ¿sí? Entonces, en la zona oeste, acá tenemos Mendoza, que estábamos hablando recién, toda la zona oeste tenemos la cordillera de los Andes, entonces hay picos altísimos. Uno de los picos más altos de la cordillera está justamente en Mendoza, que es el Aconcagua, con cerca de 6.000 metros. Después también ustedes van viendo que es el color marrón más intenso, luego está la precordillera y la zona más serrana, que es de marrón un poquito más claro. Y después están toda la parte de llanuras y el sur, que tiene toda la parte de estepas, de meseta patagónica. La extensión también, la gran extensión y los distintos tipos de suelo dan lugar a una gran diversidad de climas. Entonces, en el norte vamos a tener climas más subtropicales. En la parte central, climas de llanura, climas más templados y húmedos. En el oeste, climas más áridos. Por eso decíamos ideal para el cultivo de olivos, de producción de vinos, de uva, ¿no es cierto? Y cultivo de uvas y producción de vinos y de aceites de olivas, etc. Y en el sur, el clima muy frío, muy frío. Continuamos, vamos a hablar ahora de algunos recursos naturales que se relacionan con energías inmanentes. Voy a usar algunos términos que si no conocen de concienciología van comentando y les vamos aclarando
cualquier duda sobre neologismos, ¿sí? Cuando hablamos de energía inmanente decimos energías más puras, energías en estado puro, que existen en el planeta y en el cosmos. Entonces, estos recursos naturales, decimos, están totalmente asociados con estas energías puras, y como recursos económicos son explotados en las economías regionales, las distintas economías regionales, en lo que tiene que ver al recurso en sí mismo, y además como turismo. Por ejemplo, el primer energía que vamos a repasar es la energía, la geoenergía, la energía de la Tierra. La energía de la Tierra se manifiesta, por ejemplo, a partir de los minerales. Minerales metalíferos, hay producción en Argentina de cobre, hierro, aluminio, magnesio, manganeso, plomo, zinc, oro y plata, especialmente en toda la parte de montañas. Y no metalíferos, amianto, grava, caliza, sal, litio, y algunos combustibles que son también explotados para consumo y exportación, petróleo, gas y carbón. Aquí en las fotografías ustedes ven, no sé si alguno conoce, el Cerro de los Siete Colores, que es Patrimonio Cultural de la Nación, los colores que tiene Patrimonio, Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y los distintos colores que ven acá en la ladera del cerro tienen que ver con los distintos minerales que tienen, y que como obviamente es patrimonio cultural no se explota, pero no se explota como mineral en sí, pero sí se explota a nivel turismo. Las visitas son muy numerosas esto está en la provincia de Jujuy. Aquí estoy yo visitando Salinas Grandes, que es en la provincia de Jujuy, que son yacimientos de salinas. Estas salinas tienen una extensión de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, y están a 4.000 metros de altura. Y es una de las reservas más importantes de las reservas de sal del planeta, después del Salar de Uyuni, que está en Bolivia, muy cercano a la frontera. Volcanes, otro tipo de geoenergía. Hay 37 volcanes activos en el territorio argentino, los más importantes Lanín, Copahue y Ojos del Salado en el área oeste. Y también aguas termales y geyser, hay 400 fuentes termales distribuidas en distintas provincias, y el geyser que acá está la foto, que existe en Argentina, es el del volcán Domuyo en Neuquén. Otra de las energías inmanentes es la hidroenergía, que se tiene como recurso en Argentina. La riqueza es variada, tanto la riqueza hidrológica es tanto superficial en ríos y lagos, como subterráneas, decíamos aguas termales, y también a nivel de campos de hielo. Acá tenemos una foto de cataratas, los que viven en Foz las reconocen, están en el límite con Brasil. Y la foto de abajo es uno de los glaciares, hay 49 en la del área patagónica que se comparten algunos con Chile. Los más grandes son el Uppsala, que tiene 902 kilómetros cuadrados, el Viedma 978, y la foto es del Perito Moreno, que tiene 258, es, digamos, uno de los glaciares más bonitos, y se pueden avistar los desprendimientos que se producen por distintas temporadas, hay muchísimas visitas turísticas. Todo lo que es esta hidroenergía es aprovechada para electricidad, un 30%, a partir de la fundación, la creación de represas. Algunas son compartidas con algunos países limítrofes, Yacyretá, por ejemplo, que tiene una producción de 3.200 megawatts, Salto Grande 1.890, Piedra del Águila 1.400 y el Chocón 1.200 megawatts. Otro de los recursos naturales, otro tipo de energía inmanente que hay en Argentina y que se explota es la cosmoenergía, la energía del cosmos. Todo lo que tiene que ver con ciencia astronómica está desarrollada y está siendo impulsada en los últimos años. Hay 6 observatorios en Argentina, distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Juan. La foto que ven acá es del observatorio del Casleo, el complejo astronómico Leoncito, que está ubicado en una reserva astronómica de 70.000 hectáreas, donde digamos, es una reserva
porque se trata de los cielos más límpidos que hay en todo el cono sur. Y ahí estamos hablando, para que tengan una idea, yo visité acá el observatorio, es una cosa alucinante, observar las estrellas porque el cielo es totalmente limpio, hay 300 días al año sin nubes, sin humedad, y las investigaciones que se desarrollan acá en este complejo tienen que ver, por ejemplo, con la evolución de la evolución química de las galaxias, entre otras investigaciones que están siendo fomentadas por, por el CONICET. Ay, perdón, me faltó. La aeroenergía, que es la energía del aire. Argentina es el quinto país generador de energía eólica del continente. Esta medición es de los datos del 2018 y se debe a que hay vientos que son frecuentes y muy intensos, especialmente en la zona patagónica. Aquí hay un programa que se está terminando de implementar, ya lleva algunas licitaciones en 2018 y está continuando en el 2019, que se denomina Programa Nacional Renovar, que tiene como objetivo instalar parques solares y parques eólicos para producir en total entre las dos energías 5.941 megawatts de potencia. Aquí, por ejemplo, están los paneles solares de foto energía y los paneles, los molinos para el aprovechamiento de la aeroenergía. Pasamos ahora a la fitoenergía, las energías de las plantas. Hablábamos de la gran extensión del territorio, de la diversidad de suelos, de la diversidad de climas y por lo tanto hay una gran riqueza vegetal con distintas formas como bosques, selvas, praderas, estepas. Acá hay algunas fotos de algunas especies autóctonas de árboles, por ejemplo el ombú, que está en la pampa en el centro del país, un árbol muy frondoso y de tronco muy ancho. El palo borracho, que tiene este tronco también ancho con reserva de agua. Los jacarandás con sus flores violetas. Esto es un paisaje muy típico de Buenos Aires. Esto es una foto de Buenos Aires que florecen en noviembre, diciembre. Es muy bonita la ciudad, toda se pinta de color lila, violáceo. Esta es el arbusto, el árbol del ceibo, y la florcita esta roja es la flor nacional, que es la flor del ceibo. Y aquí está el árbol del chañar, que es un fruto comestible, y además el árbol también, la madera es aprovechada para la industria. También está el quebracho colorado y el sauce, que también son aprovechados para la industria maderera. En cuanto a zooenergía, igual que la fitoenergía, es muy rica la fauna típica y tenemos aquí algunos ejemplares, por ejemplo el caso del yaguareté está en extinción, que es un tipo de felino, el puma, que es un animal legendario muy valorizado también por las culturas precolombinas en toda Latinoamérica, el pingüino Magallanes, que habita en el sur, el tatú, con una caparazón, la ballena franca, que se avista en la zona del sur, en la zona de Península de Valdés, en septiembre, octubre aproximadamente cada año vienen de visita y se pueden visitarlas. Y aquí este animalito, el cuatí, que para las que viven en Foz y lo ven en cataratas, en la reserva de Puerto Iguazú, en la reserva de Misiones, es muy, muy popular y muy juguetón. Respecto a la zooenergía, también quería hacer un comentario sobre los dinosaurios. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la reserva de fósiles los hallazgos de fósiles más antiguos del planeta. Se hallaron fósiles del periodo mesozoico de las distintas eras, Triásico, Jurásico, Cretácico. O sea, estamos hablando entre 250 a 65 millones de años que habitaron estos animales, estos vertebrados, ¿sí? El territorio argentino, por lo cual hay algunos investigadores que ya tienen la teoría bastante argumentada de que la Patagonia, o sea, toda esta región, es la más antigua de la Tierra.
y en todo el territorio argentino, acá está el mapeado todo lo que llamamos la ruta de los dinosaurios. Fíjense que la mayoría está en esta región patagónica, es el polo de las investigaciones paleontológicas. Por ejemplo, en 2013 se descubrió aquí el dinosaurio más grande del mundo, que se le dio el nombre de Patagotitán, en función de la Patagonia, el origen de la Patagonia, Majorum, y se estima que tuvo unos 70 toneladas de peso y 40 metros de largo. Hay también en la región de Chubut, entre Leu, hay un museo que es hay varios museos, sí, pero este es el más conocido, el Egidio Feruglio, que tiene 1.700 fósiles y 30 dinosaurios exhibidos en el museo. Entonces decimos, rica fauna, rica diversidad de climas, diversidad de vegetales, de vegetación, suelos antiguos de la época mesozoica. Entonces se han creado para preservar todos estos recursos parques nacionales, que son patrimonio cultural, y en estas zonas, en estos ecosistemas que están protegidos, la concentración de energías inmanentes es muy alta. Porque además de haber energía, zooenergía, fitoenergía, también hay y geoenergía, digamos, hay mucha riqueza a nivel de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, como veíamos recién con respecto a los dinosaurios. En el censo de 2012 dio 33 parques nacionales, los más importantes el de Iguazú en Misiones, Nahuel Huapi en Río Negro y Neuquén compartido, el Perito Moreno en Santa Cruz, Talampaya, que está acá la foto, en La Rioja, el Istigualasto, Valle de la Luna, que está aquí en San Juan, Bariloche tiene aquí la reserva de bosques de arrayanes, y estos parques, como decía, son de la época del Triásico, ¿sí? Estamos hablando de 250 millones de años. ¿Todo bien hasta acá? Bien. Vamos a hablar un poquito de las características poblacionales. Hay 40 millones de habitantes, censo de 2010, se estima 45 más o menos millones ahora. Para que tengan una idea, la población de España son 46 millones. Entonces estamos hablando de una paridad en cuanto a población y una superficie que es 7 veces más España. Siete Españas, digamos, una Argentina, es la relación. Entonces, la densidad de población es muy baja. Tenemos 16 habitantes por kilómetro cuadrado. El Producto Bruto no se trata de un país muy, muy rico, 442 millones de euros, y ha bajado con respecto a 2018 en 2,8%. También bajó el Producto Bruto Interno per cápita por cabeza por habitante en 22%. La esperanza de vida en promedios de 77 77 años. Para que tengan una idea, el promedio de América, del continente americano, es 75 años, con lo cual está muy bien el índice. Para mujeres se estima 80, para hombres 73. La población mayor a 65 años de 4.600.000. La pobreza es un gran tema pendiente. El índice es muy alto, estamos hablando de un 32% en 2016 y viene en aumento. El puesto en el IDH, en el índice IDH, que es el índice que mide el desarrollo humano, pues Argentina ocupa el puesto 47, el índice es alto, 0,825, implica que hay buenos niveles de vida en general. Los centros urbanos, la población está concentrada en los centros urbanos en un 93%, estamos hablando de capitales y ciudades industrializadas. La tasa de natalidad es 17,7%, estamos hablando de un promedio para el continente de 20, para Latinoamérica, y 18 a nivel mundial, con lo cual la tasa para América Latina es baja, pero para nivel mundial es un número que está a la par. Y el índice de alfabetización de adultos mayores a 15 años del 99% es muy alto, está medido por el Banco Mundial en 2018.
Vamos a hablar un poquito, hacer un sobrevuelo, vamos a decir así, de la historia argentina. Esto no pretende ser una clase de historia y yo tampoco estoy calificada para darla, no soy especialista en el tema, pero me gustaría que charlemos un poquito como para que vayamos ubicando y ustedes también tengan una idea de cómo se formó este país que tiene 200 años apenas, ¿sí? Es un país muy joven. Entonces la historia es corta, pero es bastante intensa, ¿no? Los primeros habitantes fueron los pueblos originarios, estamos hablando de aguitas, collas, quechuas en el norte, guaraníes y tobas en el noreste, mapuches, zonas tehuelches en el sur, huarpes y comechingones en el centro. Todos muy guerreros y con una civilización asentada, con muchos conocimientos, especialmente astronómicos. Eran muy ligados a los diaguitas, a los incas, los del norte, con lo cual también hay conocimientos traídos del imperio inca. Esta civilización fue invisibilizada en el momento de la colonización y por lo tanto no hay un arraigo o una identificación con la raíz originaria del poblador argentino. Eh, si bien la etnia, había fotos en el slide anterior, ¿sí? Acá tenemos una etnia de mestizos y de descendientes de aborígenes, y aquí ya un poco más de etnia europea, ¿sí? Biotipo europeo. Eh, ¿Qué pasa después, no? En el siglo XVI, estamos hablando de 1500, comienzan a llegar las colonizaciones básicamente españolas. Estábamos hablando hoy de la búsqueda de los metales, específicamente la plata, el oro, y Argentina era el corredor de salida de la plata desde Bolivia y Perú, salía por el puerto de Buenos Aires hacia Europa. La colonización no fue tan cruda y tan dura como en el norte, en México, y los países de América Central y esa región de América Latina, porque estaba dado a partir de las misiones jesuitas, que evangelizaron a los indígenas, especialmente trabajaron con los guaraníes, enseñaron a trabajar, tuvieron mano de obra, intercambiaron ahí conocimientos de ambas culturas, y los guaraníes estaban muy a gustos con los misioneros, pero luego al momento de cambio de la corona española, pasando de los Austria a los Borbones, los jesuitas son expulsados, se funda el Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Antes toda esta región estaba dependiendo del Virreinato del Alto Perú, que tenía sede en Cusco, en Perú, y ahora el foco está en Buenos Aires y en el Río de la Plata. ¿Por qué se funda este virreinato? Porque estas colonias, estábamos hablando específicamente en la región de Buenos Aires y de lo que hoy es Argentina, estaba bastante alejado, toda la parte sur, bastante alejado de lo que era el dominio o el centro, digamos, del virreinato del Alto Perú, con lo cual estas tierras eran digamos, codiciadas por colonizadores portugueses, por piratas, por corsarios, ¿sí? Especialmente ingleses, holandeses, que estaban desarrollando su armada y venían aquí con fines colonizadores, especialmente de los portugueses, y con fines comerciales, especialmente de los ingleses. Entonces, la fundación en 1776 del Virreinato del Río de la Plata cambia un poco el mapa geopolítico y de poder, ¿sí? Ahora el centro está en Buenos Aires, y las provincias que antes estaban, especialmente los de la región norte, que estaban más vinculadas con Lima, más cerca de Lima y con mayor poder de llegada, ahora son provincias satélites, ¿sí? Estamos hablando del norte argentino. Ya en el siglo XIX, España comienza a descuidar de alguna manera las colonias porque tenía problemas en su propio territorio con el avance de Napoleón, ¿no? En toda Europa. Entonces, esta movida es aprovechada por los movimientos independentistas y en 1816 se declara la independencia del virreinato del Río de la Plata de España. Comienzan ahí una serie de guerras civiles porque cómo se iba a dividir el territorio,
porque el Virreinato del Río de la Plata abarcaba también Chile, abarcaba lo que es hoy Chile, lo que es Uruguay, lo que es parte también de Bolivia, perdón, de Paraguay. Entonces, había muchas guerras civiles dentro de Argentina para ver qué modelo se aceptaba, qué modelo de nación, cómo se constituiría esa nación, si iba a ser una monarquía, si iba a ser una república, y al de ser república, qué tipo de república iba a ser, unitaria o federal. Se dieron una serie de constituciones para organizar, para reglamentar en 1819, 1826 y la definitiva en 1853. Y luego para expandir todo lo que es el territorio, comenzó lo que se llamó la campaña del desierto, lo puse ahí específicamente con comillas porque eso no era un desierto, estaba habitado por los pueblos originarios, pero estaba el entendimiento del colono de que todo lo que no era civilización europea era desierto, no era civilización. Por eso yo hablaba antes de civilización invisibilizada, ¿no? Y la expansión entonces territorial, era con fines de destino para ganadería y para agricultura. Estamos ya en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Argentina, con la conquista de todo este territorio, comienza a fortalecerse en una potencia agrícola ganadera con exportación a Europa. Y Europa comienzan ya las primeras fines del siglo XVI, principios del siglo XX. ¿Sí? Estamos hablando acá hasta 1930, comienza una primera etapa de migraciones masivas que se fueron dando por la Primera Guerra Mundial. Recuerden, en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, entonces mucha gente, muchos europeos estaban escapando del hambre, de la violencia, del belicismo, de la guerra, y venían a Argentina, donde aquí se empezó, se daban oportunidades de trabajo en los campos, en la agricultura, en la ganadería y en la ciudad también. Estamos hablando de 4,5 millones de personas, especialmente de Italia, el mayor número, y España, pero también de Irlanda, Alemania, Francia y otros países. Entonces estamos hablando de un hecho fundacional. Las inmigraciones, estas masivas, fueron realmente un hecho muy significativo en la historia argentina porque redefinieron la identidad. Y a partir de aquí es cuando se empieza a contar la historia, ¿sí? La historia más visible y el origen del argentino. Especialmente en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque llegaban a partir del puerto de Buenos Aires y se instalaban en las inmediaciones. Entonces, la concentración en Buenos Aires era en Buenos Aires, y Buenos Aires va tomando un protagonismo que mucho mayor del que tenía hasta ahora como sede del Virreinato del Río de la Plata antes de la independencia. Esta conexión, a partir que da la inmigración, da un contacto casi simbiótico con Europa. Buenos Aires era prácticamente una réplica específica, especialmente en todo el diseño arquitectónico de Europa, especialmente de Francia. Mucho de España también, pero mucha arquitectura de Francia. Como decíamos, se va perfilando como una potencia mundial. Avanzada entonces la diáspora europea, se va creando esta nueva Argentina y también después de la Segunda Guerra Mundial se produce una segunda inmigración también muy significativa y comienzan entonces, perdón, estoy un poco engripada, comienzan también la inestabilidad política de los gobiernos. A partir de 1930 comienzan algunos golpes militares, algunos más cortos, otros más largos. ¿Sí? Como Europa estaba en guerra, comienza el desarrollo industrial argentino, entonces hay una movilización, un movimiento obrero importante que empieza a ser visibilizado. Ya estamos hablando del 40, donde el presidente, digamos, después de un gobierno de facto, un gobierno militar, hay elecciones
¿sí? Y uno de los militares que había formado parte de la Junta Militar, que era Juan Domingo Perón, constituye un partido, se presenta a elecciones y gana 2 presidencias. Comienza su primer periodo en 1946 hasta 1955, que luego es derrocado por un golpe militar que se llamó Revolución Libertadora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que generó eso? Digamos, durante la época del peronismo, este movimiento obrero fue, como decíamos, adquiriendo muchos derechos, derechos sociales, derechos de trabajo, y eso produjo un antagonismo, la famosa grieta que hasta hoy en el siglo XXI tenemos en otros sentidos, con otros nombres, pero termina siendo un peronismo y un antiperonismo. Y la deposición de Perón fue muy cruenta, incluso con bombardeos en la propia ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 300 muertos. El movimiento peronista fue proscripto, perseguido, hubo una resistencia por parte de los peronistas. Perón vuelve en el 73, pero a los pocos meses muere. Le sucede su esposa, su segunda esposa. Ya había gobernado en las 2 primeras presidencias siendo su mano derecha y parte del gabinete, su primera esposa Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, y ya estamos hablando de la acá del 74-75, donde entonces el peronismo hay algunas guerras civiles, vamos a llamar así entre comillas, porque son movimientos muy violentos entre peronismos de derecha, peronismo de izquierda, llamados montoneros. Entonces toda esa revuelta social con armas, secuestros, muertes, violencias, hace que, digamos, genera el caldo de cultivo para un nuevo golpe militar en 1976, que se extiende hasta 1982, donde este golpe militar, esta dictadura fue muy diferente a las anteriores porque fue muy violenta y muy cruenta. Estamos hablando de desaparición de personas que tenían ideas opuestas al régimen militar, conocidos de personas, o sea, personas que figuraban en una agenda de otros y eran desaparecidos, torturados, encarcelados, muertos, y estamos hablando de un número de 30.000 personas aproximadamente. Guerra de Malvinas en 1982, que fue un manotazo de ahogado de la dictadura para poder sustentarse en el poder, una guerra que estaba perdida desde el inicio y que obviamente terminó con bajas y con la pérdida en este intento de recuperar Malvinas, con muchísimas muertes, especialmente del lado argentino. Eh, Después voy a hablar más del conflicto de Malvinas, pero a partir de ahí hay como una relocalización de Argentina, ya no más mirando a Europa, y ahora sí mirando con la mirada más al continente y más hacia Latinoamérica. Durante la Guerra de Malvinas, por ejemplo, para que tengan una idea, no se podía hablar en inglés, no se podía pasar música en inglés, entonces todo esto dio, por ejemplo, eh, la apertura y el nacimiento del rock en español, ya había nacido el rock en español en esta época, pero digamos una nueva fuerza, un nuevo impulso, y se expandió por toda Latinoamérica las bandas de rock argentina. Ya en el 83 comienza el periodo democrático con el inicio de organización política económica y luego una serie de crisis cíclicas, 2001, donde en 10 días hubo 4 presidentes, una gran crisis económica y política, y después llega el populismo en 2003 hasta 2015 y hoy estamos en un régimen neoliberalista desde 2015 hasta ahora que a fin de año vamos a tener elecciones. Algunas personalidades destacadas de la cultura, de la música, por ejemplo, Gardel y Piazzolla, aquí tenemos las fotos en tango, Mercedes Sosa en la parte de folclore, Charly García y Soda Stereo a nivel de rock, de bandas de rock y solistas, Marta Argerich, música clásica, una gran pianista conocida internacionalmente, Daniel Barenboim, un director de orquesta muy importante. En la literatura tenemos acá también fotos de Jorge Luis Borges, de Ernesto Sábato y de Julio Cortázar. Deportes, estamos hablando Maradona, Messi en fútbol, Ginóbili en básquet, Del Potro Vilas en tenis, Luciano Aymar en hockey, Agustín Pichot en rugby, seguramente algunos de estos los conocen. A nivel de política, el general José de San Martín, uno de los primeros libertadores y líderes de la independencia argentina,
Manuel Belgrano, líder de todo lo que tiene que ver con la educación y también de la política argentina independentista. Juan Domingo Perón, estábamos hablando, uno de los principales políticos argentinos. Eva Duarte de Perón, Evita, un gran ícono femenino. Y también digamos que otorgó muchos derechos a la mujer y a las clases sociales más bajas. Ernesto Che Guevara, que peleó también en el área política, especialmente en la Revolución Cubana, conocido como el Che, apodado el Che, y después políticos que fueron los últimos presidentes, Néstor y Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Otros, en otras áreas conocidos también mundialmente, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano y argentino, Marta Minujín, en el área del artista, como artista plástica, Julio Boca, bailarín clásico, Juan Carlos Copes, Mora Godoy, bailarines de tango, que el tango es la música nacional, y después artistas de cine, teatro, televisión, Norma Leandro, Ricardo Darín, el director de cine Damián Cifrón, con la película que ustedes seguramente conocen, multipremiada, de Relatos Salvajes, y Darín y al Norma Leandro también premiados con premios Oscar, El secreto de tus ojos, películas como La historia oficial. Acá quería hacer una también presentación de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, donde nací y donde he vivido hasta hoy mi vida intrafísica. La ciudad de Buenos Aires estuvimos hablando en la parte histórica que ha tenido un gran rol protagónico. Estamos hablando de 203 kilómetros cuadrados, 2.800.000 habitantes, con lo cual una gran densidad de población muy alta, 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ha recibido distintos nombres desde su fundación en 1536, fue Nuestra Señora del Buen Aire, después en 1580 la segunda fundación y definitiva se llamó Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. También recibe otros nombres como la Reina del Plata, la Gran Capital del Sur, la París de Sudamérica. Hoy estaba hablando de la arquitectura parecida o copiada o símil a París. Era muy, muy conocido esto de decir en Europa, ¿conocés Buenos Aires? No. Entonces, ¿pero conocés París? Sí, bueno, es la París de Latinoamérica. Es París, pero más chiquita, más grande. Baires también es el nombre que recibe como acrónimo de la ciudad de Buenos Aires. El gentilicio es porteño. Cuando hablamos de porteño estamos hablando entonces del habitante de la ciudad de Buenos Aires. Y es una ciudad que tiene un gran orgullo de pertenecer. Sus habitantes están muy identificados con el Holopenséne de la ciudad y tiene por lo tanto una gran dedicatoria en todo tipo de músicas. En tango, por ejemplo, aquí hay algunos conocidos, no sé si ustedes escuchan o han conocido Balada para un Loco, Anclado en París. A nivel de rock, la canción de Buenos Aires de Fito Páez, En la ciudad de la furia de Soda Stereo. Blues, música de blues con Moscato Pizza y Fainá de Memphis La Blusera. Son todas canciones dedicadas a Buenos Aires que si ustedes las escuchan tienen un retrato muy, muy interesante de lo que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires estábamos hablando 203 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes, ¿sí? Pero el GBA, lo que sería el Gran Buenos Aires, que es el cordón que pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero más cercano a la capital, al distrito capital, tiene 13 millones de habitantes. Entonces, si sumamos los dos, si sumamos la ciudad de Buenos Aires y sumamos el GBA, estamos hablando de casi un tercio de la población del país. Observen la centralización y la concentración de población en esta pequeña área del país, ¿sí? Y no solamente la concentración en cuanto a cantidad de habitantes, sino también de gobierno. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora hoy, Vidal, es el segundo político más importante después del presidente de la Nación. Los equipos de la ciudad de Buenos Aires, River Boca, son los principales en el país, que tienen sede aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una dicotomía bastante interesante entre los holopensenes de Buenos Aires y del resto del país, ¿sí? O sea, parece como un país dentro de un país,
bueno, la ciudad de Buenos Aires. El escritor Martín Caparrós, por ejemplo, habla así del porteño, cómo ve el porteño al interior. Entonces dice, el porteño, el interior es folclore, pobreza, feudalismo, pachorra, inmensidad vacía, salvaje y bucólica. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea en función de las palabras de este escritor. La vida nocturna aquí en Buenos Aires es muy activa. Estamos hablando de la gente se junta para tomar un café a las 7 de la tarde, cena a las 10 de la noche, sale a correr, a hacer deporte a las 11 de la noche y se va a bailar los fines de semana los jóvenes a la 1 de la mañana, ¿sí? 1 o 2 de la mañana, hasta altas horas de ya avanzada el día siguiente, ¿no? A nivel arquitectónico estábamos hablando el diseño y las avenidas anchas, ¿sí? Y que se rediseñaron a fines del siglo XIX, principios del XX, con referencia a París. Vamos a hablar ahora más del Holopensene cultural de Buenos Aires. Mucho tiene que ver también con el resto del país, pero más focalizado también en muchos aspectos en Buenos Aires. ¿Venimos bien de tiempo? Sí, son las 11:20, faltan 40 minutos. Bueno, voy a apurar porque hay mucha información todavía para dar. ¿Vamos bien? ¿El resto hay algunas preguntas, consultas? ¿Va siendo clara la exposición? Bueno, ¿Todo bien entonces? todo perfecto. Sí, dicen por aquí que Fantástico, sí. fantástico. Entonces, empezamos a Holopensene. Holopensene es un neologismo de la concienciología, así que significa conjunto de pensamientos, sentimientos y energías que se dan en forma indisociable en un grupo, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un país, que es lo que estamos viendo en este momento, Argentina. Entonces, la principal característica es la intelectual, que diferencia a este pueblo es la intelectualidad. El aprecio por la cultura. La ciudad de Buenos Aires tiene la Feria del Libro una de las más importantes del mundo, especialmente en extensión y en cantidad de visitantes. Siempre es más de 1 millón de visitantes. Acabamos de terminar una que creo que está en un poco más de 1 millón. Y fue declarada la ciudad como capital mundial del libro por la UNESCO en 2011. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de librerías por habitante del mundo. Otro aspecto tiene que ver con la capacidad que tiene el argentino de autoobservarse, de autorretratarse. Estábamos hablando de la música, ¿sí? De autoanalizarse y de autocrítica también. Entonces, todo esto podríamos decir que se deriva también en una sociedad que tiene que ver, digamos, con todas estas capacidades de autoobservación, decíamos, de autoanálisis, de autocrítica, en una sociedad altamente psicoanalizada, con los métodos de Freud y Lacan, y también decíamos esta capacidad de autorretratarse a través, mostrando toda la historia, esta breve historia que estuvimos, este breve compendio de la historia argentina que hicimos recién, a través de las artes. Entonces, por ejemplo, la dictadura militar de la última, de 1976 al 82, fue muy llevada al cine. La historia oficial, por ejemplo, fue la película que ganó el Oscar sobre este tema. La literatura, a partir del libro Nunca Más, que es un manifiesto mostrando todo lo que fue el proceso de la dictadura y los desaparecidos, por eso el nombre de Nunca Más, para tener en la memoria los grafopensenes, ¿sí? Y marcar en la holomemoria este hecho para que nunca más se repita. En la música, por ejemplo, bandas como los fabulosos de rock y de ska, como los fabulosos Cadillacs, trabajando una canción maravillosa que la pueden escuchar, que se llama Desapariciones, mostrando y dando un relato muy, muy claro de lo que fue el día a día de la dictadura. Y después la escultura, Marta Minujín, por ejemplo, creando el Partenón de libros, que fue la réplica del Partenón de Grecia, pero con libros prohibidos durante la dictadura. El año pasado el anteaño lo hizo hizo la misma réplica en una ciudad alemana. Acá lo había hecho en la plaza principal, una de las plazas más importantes de Buenos Aires, que es la Plaza San Martín. Y después el cómic humorístico, tenemos a Mafalda, que también es mundialmente famosa, mostrando cómo era la sociedad, la política y las relaciones sociales en los años 60. También derivado de esta capacidad que decíamos de autoobservación, autorretrato, autoanálisis,
es muy característico de Argentina tener conversaciones muy filosóficas, muy profundas y existenciales, y que dan lugares a debates y a discusión. Entonces podemos ver a grupos en cafés de amigos o en cenas, en sobremesas, debatiendo y teniendo estas charlas. Otro aspecto es la habilidad de convivir con el conflicto. Todo esto son reflexiones que son personales y que después, si quieren, abrimos para debate, o si quieren ir comentando sus opiniones al respecto. Yo entiendo que hay una habilidad para convivir con el conflicto porque se lo exterioriza, no se lo tapa. En otras sociedades, tanto europeas como latinoamericanas, el conflicto no existe, no se ve, se deja, se tapa, digamos, la expresión de debajo de la alfombra, y somos todos felices, o hacemos que somos felices. El argentino no, el argentino lo manifiesta, su disconformidad, su insatisfacción, a través de queja, de reclamo, de protesta, y a veces esto puede ser negativo porque lo hace digamos, canales que son inapropiados, como por ejemplo quejarse en la cola del banco, o en la cola del supermercado, eh, pero del país, de la economía, etcétera, pero muchas veces se hace por los canales, digamos, más lícitos o más efectivos, que es, por ejemplo, la participación en política. Por eso el argentino tiene una fuerte participación, especialmente en estos últimos años, de democracia, un fuerte compromiso con la democracia y con la actividad política. Otro aspecto también, que se puede derivar de esto, digamos, de la capacidad de autoobservación, de autoanálisis, de autocrítica, de poder visualizar el conflicto, verbalizarlo, podría estar relacionado con esta ambición de querer estar mejor. Entonces el inconformismo tiene que ver con: quiero salir de la zona de confort, no me quiero quedar, quiero ir a otra zona de desafío. La comunicación es frontal, es directa. El argentino tiene un tono más autoritario, que a veces más pasional y más fuerte, que puede ser visto como agresivo, autoritario por el resto de Latinoamérica. Pero es su forma de expresar. Además, tiene el tono de los inmigrantes españoles, italianos, que son de hablar fuerte y hablar rápido y con mucha pasión, ¿no? Otro aspecto, la multiculturalidad. Hablábamos, la raíz migratoria, muchas culturas conviviendo todas juntas, especialmente en Buenos Aires, y hace que la convivencia vaya siendo respetuosa siempre de las diferentes etnias, y sin xenofobias radicalizadas como puede ocurrir en otros países. Se valoriza mucho, sí. Hay una pregunta en el chat Sí, de Willy Dressler. sí, Willy, ¿cómo estás? Me pregunta si tú has investigado las relaciones entre el Holocarmen de Argentina y la Riurbex. Eh, no, digamos específicamente el tema, sí lo que está a la vista de las reurbanizaciones, que después iba a comentar un poquito, patrocinadas especialmente por el gran Serenísimo que tenemos aquí en Argentina, ubicado Córdoba. identificado en la ciudad de en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Mar Chiquita. Tiene que ver con reurbanizaciones, bueno, primero a nivel de política, sí, estamos hablando de fin de la dictadura, de la democracia, de estar con un régimen político, una organización política diferente, más participativa, y también a nivel de espacios verdes. ¿Sí? Hay muchos espacios verdes y la creación de todo un terreno ganado al río, que es un barrio muy importante y muy cotizado, que se llama el Puerto Madero, que es la Miami de Latinoamérica, ¿sí? Así que todos esos movimientos reurbanizadores de espacios verdes y de movimientos políticos, creo que también tienen que ver con reurbanizaciones. Continúo, Willy, cualquier cosa después retomamos.
La valoración del vínculo de amistad, ¿sí? Para el argentino es muy importante, las relaciones, siempre hay disponibilidad, tiempo para encontrarse con un amigo y las relaciones son sostenidas en el tiempo, no son breves, superficiales, sino que tienen una raíz y se mantienen. Por ejemplo, ahora con Facebook se facilitan, hay gente que se encuentra con amigos de la primaria, de la escuela primaria, de la escuela secundaria. Esto tiene un lado B, un lado oscuro, que es el amiguismo y el nepotismo. Entonces hay cargos gubernamentales o cargos laborales, puestos laborales en empresas, etcétera, que se los damos amigos independientemente de la capacidad, la experiencia, el expertise que la persona tenga. El pueblo es muy solidario con el prójimo, hay un gran sentimiento paternalista, muy afectuosos, sí hay saludos con besos, con un beso en la mejilla, inclusive entre hombres, cosa que culturalmente en otros países esto no es tan frecuente, y si hace largo tiempo que no se ven, con abrazos. Hubo una encuesta, un estudio de aproximadamente 1000 casos en distintas provincias de Argentina, que arrojó que gran parte de los argentinos se ven como narcisistas, arrogantes. Esto significa que se creen especiales, superiores, que demandan un trato especial, les gusta el reconocimiento, tener reconocimiento. Un 30% de las personas identificaron este rasgo en sí mismos, ser admirados. Son muy sensibles a la falta de respeto y a que no se los trate como se los merece, un 61% de los encuestados. Y se consideran personas interesantes y apasionadas, un 42%. Esto tiene que ver, se relaciona a mi criterio con el temperamento de tendencias monárquicas, ¿no? Con un fuerte poder, arrogancia, narcisismo, superioridad, y fue una fuerte relación con el poder, el dominio. Hay gobernantes que tenemos aquí que se perpetúan en el cargo, incluso formando dinastías, porque se suceden entre los familiares. Estamos hablando en cargos presidenciales, cargos en gobernaciones de provincias y en intendencias dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro del conurbano bonaerense. Otro aspecto, el temperamento artístico. El estudio que les decía arrojó que hay una personalidad, una de las características de la personalidad histriónica y dramática, hay una necesidad de aprobación, teatralidad, excesiva emocionalidad, busca llamar la atención, no le gusta ser ignorado el 25% de las respuestas. Obsesivos, preocupados por el orden, el perfeccionismo, intolerante a la frustración, un 55% de las respuestas. Paranoicos, ¿qué significa esto? Elevada desconfianza hacia el otro, interpreto actitudes sospechosas y que me van a perjudicar, y a veces sin tener argumentos de esa sospecha. El 30% de las personas contestaron un número importante, dada la muestra, esta tendencia. Anomia. ¿Qué significa esto? Tendencia al rechazo de cumplir normas, de tener normas claras, o sea, las normas, si ustedes revisan la legislación argentina, especialmente la impositiva, que me toca, digamos, desde el punto de vista profesional, pero la mayoría de las leyes argentinas tienen zonas grises, zonas poco claras y que dan espacio a interpretación. Entonces, estos espacios, estos grises, estos huecos, dice un filósofo argentino conocido, si la ley se puede negociar, la impunidad está a salvo. Entonces hay una gran puerta a la corrupción, ¿sí? Que es una de las características que este pueblo está teniendo, viene teniendo y viene perfilando. Imprevisibilidad, inestabilidad, incertidumbre, el contexto, las crisis que decíamos, las inestabilidades políticas, económicas, inseguridades que se van teniendo, porque estamos hablando de una democracia muy joven de 3 años, de un país muy joven de 200 años, están todavía en formación. Con lo cual hay un gran desafío conciencial acá, que es tener estabilidad en contextos muy cambiantes. También de la mano de esto hay una improvisación, ¿sí? El argentino es muy de improvisar y esto tiene que ver con, también genera dificultades para planificar, pero por otro lado, algo positivo que es la flexibilidad, agilidad en respuestas, adaptabilidad, creatividad.
La creatividad también da, y esta improvisación da la cultura del atado con alambre, ¿no? O sea, todo solución temporal, parches y nada de fondo. El pensamiento cortoplacista, parte de esta inestabilidad, de este dinamismo que existe. Fatalismo, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, que tiene que ver también con este drama, con esta cuota de drama y este temperamento artístico del que hablábamos. Y por otro lado, este cortoplacismo, el pensar a corto plazo, ¿sí? En el tiempo breve, para hoy y mañana, después veremos, evita la procrastinación, o sea, las conciencias que son más de procrastinar, de dejar para después, decidofóbicas, el desafío conciencial es la decidofilia ágil, ya rápida. La mimesis, la repetición cíclica, ¿sí? Estábamos hablando especialmente de estas crisis, de estos ambientes tan cambiantes, hace que el aprendizaje no sea evolutivo, no sea reflexivo, se emparche en cosas y no se piense bien las distintas políticas que se van a adoptar. Entonces, siempre se está atendiendo las necesidades básicas, entonces es como que estamos en la ruedita del hámster, ¿no? Siempre nos salimos de ahí, no podemos satisfacer a la población con otro tipo de necesidades. Estoy hablando en términos generales, ¿sí? Y siempre se vuelve a foja cero. Y un tema que para mí es muy distintivo, que es el gen nostálgico, que ya podríamos decir de lo que fue y lo que no volverá a ser, como por ejemplo esto de la potencia mundial, de lo que pudo haber sido y no fue, o sea, un potencial frustrado. Podemos hablar de Melín, de su nivel evolutivo, y que necesita superar ese duelo, de pasar esa nostalgia. Esto está incrementado por exilios forzados, ostracismos que se heredó ya desde las primeras inmigraciones europeas, de estar añorando la Europa y la ciudad natal, también por las persecuciones que hubo durante las dictaduras de exiliados que tuvieron que irse a distintos países, especialmente a Europa. Hubo muchos exiliados en España, en Francia, en la década del 70 y 80. Crisis, digamos, generados por las crisis políticas y económicas. En el 2002 se fugaban la mayor cantidad de jóvenes después de las crisis profundas que hubo. Y también esto también se refuerza por la movilidad del interior a Cava, que es donde, a la ciudad de Buenos Aires, que es donde se producen las mayores oportunidades de empleo, de desarrollo educativo, etcétera. Mariano, tengo una pregunta del Sí, slide anterior. sí, Quería, bueno, dos preguntas. La sí, primera era sobre Melín, ¿no? Esa sí, melancolía intrafísica. sí. ¿Cómo piensas que impacta o afecta a los intermisivistas la nostalgia en su proexis? O sea, ¿de qué modo? Creo que debemos estar muy atentos, porque parte puede ser paragenético, ¿sí? De la propia autoherencia de la conciencia, pero también puede ser parte de la influencia de este holopensene cultural. Puede darse en forma de extrañar el síndrome del extranjero, por ejemplo, ¿sí? De extrañar el extrafísico, de estar como perdido en el intrafísico sin ubicarse en su línea de proexis. Y se puede prolongar, como sabemos, el síndrome del extranjero hasta avanzada edad, la adolescencia y la adultez. Entonces aquí luces amarillas, para no caer, diferenciar bien lo que es holopensene de lo que es propio de la conciencia. Ujú. ¿Y piensas que eh, cuando has comentado el holopensene, yo he visto que por una parte esa arrogancia, esa creerse superiores es más, o me he reconocido eso más en la cultura europea y menos en la latina. Y luego cuando has comentado en otros slides algunas cosas sobre el pensamiento cortoplacista, la falta de planificación, me ha recordado más a la desorganización latinoamericana. Entonces me da la sensación que está Hay un en... mix, hay un Sí, mix, sí, hay un sí. mix. Sí, todo lo que es monárquico se hereda, esto que hablábamos del temperamento monárquico se hereda de Europa, y se trae a partir de la inmigración.
y estos ojos siempre puestos en Europa y esta como simbiosis, como decía, ¿no? Hay como un cordón umbilical con Europa, que en determinado momento también está matizado con aspectos latinos. Es una coctelera interesante. ¿Podemos avanzar? Sí, muy bien. Vamos a avanzar tratando de apurar un poquito con respecto a ya más el tema del holokarma, puntualmente la identificación de grupos evolutivos y las fases del ciclo grupo kármico con esos grupos identificados. Hay varios temas, ¿no? Yo elegí algunos. Los pueblos originarios, estábamos hablando hoy de la famosa conquista del desierto, de años 1878 a 1885, y aquí los deudores serían los indígenas que fueron arrebatados de sus tierras, de su cultura, aculturados totalmente, sometidos como mano de obra forzada. La fase del país con respecto a este grupo de victimización, en mi entendimiento, porque en la Constitución de 1994 se los reconoció, pero les dio identidad, derechos, etcétera, pero no se les restituyen las tierras, ¿no? Por una imposibilidad digamos, territorial. Luego, con respecto a los inmigrantes, ya estuvimos hablando de la importancia de las inmigraciones y aquí hay un saldo acreedor, ¿no? Un agradecimiento importante a toda esa población por el aporte de la riqueza cultural y al trabajo, su trabajo y su esfuerzo personal para el desarrollo del país. Y también es un beneficio recíproco, ¿no? Porque también los inmigrantes encontraron aquí la oportunidad para poder desarrollarse en paz, básicamente. Entonces, para mí, podemos debatirlo, hay una fase de liberación en ese aspecto. Podríamos debatir también, porque es muy difícil establecer esta fase, ya lo charlábamos en otras reuniones, en lo karma de una nación, se necesita tener la visión más de un evoluciólogo, ¿sí? Para tener más claro la fase en la que la nación se encuentra, ¿no? Conflictos limítrofes con Chile. En 1978 hubo casi una guerra, tanto Chile como Argentina estaban con dictaduras, en Chile estaba Pinochet, en Argentina Videla, dictadores muy fuertes, con lo cual había un litigio por las islas estratégicas del canal de Beagle, y hubo primero una mediación de Inglaterra que favoreció a Chile, eso no fue reconocido por Argentina, ya estaban casi bombardeándose en el sur, cuando se aceptó la mediación papal de Juan Pablo II y se firmó el Tratado de Paz ya en democracia en 1984 y luego un segundo en el 91 para dirimir otros límites de los hielos continentales que estaban en discusión. Entonces aquí hay un agradecimiento muy grande porque evitó una guerra haber intercedido al Papa, al papado y a los embajadores de ambos países, y creo que ahora que está bastante claro con los acuerdos, hay ya una etapa mucho más tranquila con Chile. Con Inglaterra estábamos hablando del conflicto bélico, aquí sí hubo guerra en 1982 para reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, que fueron usurpadas, ocupadas por Inglaterra en 1833, o sea, fíjense, casi de un siglo después, no tenía ningún sentido, esto era claramente una jugada política de la dictadura para perpetuarse en el poder y blanquear todas sus atrocidades hasta la fecha. Argentina perdió la guerra, por supuesto, como era esperado, y hoy todavía se disputan diplomáticamente. Los deudores de este hecho fueron los soldados argentinos que fueron a la guerra sin preparación, sin armamento, para combatir con soldados profesionales ingleses, y también los soldados y el pueblo inglés, ¿no? También porque fueron parte digamos, Argentina fue parte de la guerra, ¿no? Entonces también hay una deuda con ese pueblo y con los soldados desomados en ese conflicto. Y también con el pueblo de Malvinas, porque la guerra se dio ahí, en ese territorio, ¿no? Y el agradecimiento para los diplomáticos que están manteniendo las relaciones en paz, y la fase victimización, porque todavía no es posible recuperar ese territorio. Otros
grupo, los nazis. Pero, Sí, Mariana, una sí, pregunta. sí, ¿Piensas que bueno, yo he leído un poco sobre Islas Malvinas y sí, los propios habitantes se sienten ingleses, hablan inglés, es sí. una isla que, bueno, que está deslocada del lugar, pero es una isla de personas ingleses o que se sienten ingleses y, y defienden eso. ¿Tú piensas que en el futuro cómo sería ese tratado de paz? ¿Cómo piensas cuál es tu posición en relación a eso? A ver, es muy difícil justamente por eso llegar a un tratado de paz, ¿no? Porque hay una idiosincrasia inglesa muy arraigada en las islas. Así que no sé cómo va a devenir el conflicto, ¿sí? Por la paz a futuro. Eh, Justamente este es el gran obstáculo. Y creo que independientemente de esto, creo que hay una deuda con el pueblo de Malvinas porque fueron el campo de batalla, ¿no? En ese sentido lo Mm, digo, con, digamos, el aspecto deudor, ¿no? mm. ¿Puedo avanzar? Sí, sí. Con respecto a los nazis, sí, hubo un periodo que fue después de la Segunda Guerra Mundial donde Argentina y varios países del sur, Perú, Paraguay, Chile, incluso Uruguay creo también hubo asilo a los nazis. Argentina fue el mayor eh, receptor de los nazis, por lo cual creo que aquí hay una deuda con la comunidad judía y las fases de recomposición, porque ya hubo operativos y sigue habiendo de persecución y operativos de captura. También con el colectivo de la comunidad judía hay una deuda, sí, con respecto a los ataques terroristas que sufrió la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Esto está todavía para mí, a mi criterio, en fase de interpretación, porque si bien se detectaron algunos culpables, no pudo juzgárselos y están escarcelados, o sea, todavía no están aclarados los hechos en absoluto. Eh, Hay un conflicto de venta de armas a Ecuador durante la Guerra de Perú y en el 95, 1995, Argentina era ganante de paz desde 1942 en los conflictos entre estos dos países y en el medio de esta venta ilegal también la fábrica de armas en Río Tercero, Córdoba, fue volada. Y con lo cual, digamos, todo este conflicto se vio agravado. La deuda tiene que ver con el pueblo de Perú, con las víctimas de esa explosión, está todavía en la fase de interpretación. ¿Por qué? Porque si bien hubo un pedido de perdón en 2010, gubernamental, digamos, en nombre del Estado y el pueblo argentino a Perú, en 2018 se absolvieron a todos los acusados porque no hubo resolución de el conflicto, no hubo resolución de, digamos, del juicio, y se consideró que se violaba a los derechos humanos, con lo cual todos los acusados y con algún principio de prueba estaban con prisión preventiva y ahora fueron todos absueltos. Y hay una serie de aspectos que tienen que ver con deuda con el propio pueblo argentino, que tiene que ver con la consolidación de la democracia puntualmente y específicamente de la república, de la división de poderes, de la independencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que se ejerzan en forma profesional y ética. En este caso, la fase de victimización, porque todavía no se ha podido lograr. Otro aspecto tiene que ver con la recomposición que ya, en fase de recomposición que se dio con los torturadores de la dictadura militar, los desaparecidos, que ya, digamos, y sus familias tuvieron recomposición cuando hubo juzgamiento y encarcelamiento a los miembros de la Junta Militar, y todavía un aspecto más interno con el pueblo argentino que tiene que ver con la política, con la economía, la política económica, sí, porque las variables económicas no están apuntando a un desarrollo efectivo y un crecimiento efectivo, los índices de inflación son altísimos, los más altos de Latinoamérica y primeros puestos a nivel mundial, y la fase es la fase de victimización.
Para terminar, algunas hipótesis digamos, de haber resomado de vivir en Argentina, cómo contribuye a la proexis personal. Entiendo que, por ejemplo, en mi caso personal hay un refuerzo del trasfondo de intelectualidad, de autoconocimiento, facilitado por el gusto por la escritura, por lo que veíamos hoy, la lectura, el desarrollo analítico, crítico, la criticidad que caracteriza el Open argentino. El refuerzo también del trasfondo de la inteligencia financiera, porque todas estas recurrentes crisis económicas desarrollan en la gente común, en la persona común, sin ser un profesional en la materia, la habilidad de administrar el presupuesto personal y de saber equilibrar sus gastos y planificarlos y controlarlos con respecto a sus ingresos. También el trasfondo de sustentabilidad, perseverancia, resiliencia, ¿sí? Para seguir con los lineamientos de la proexis en contextos tan cambiantes y, dijimos, inestables, imprevisibles. El hecho de vivir en una ciudad capital, específicamente en mi caso, ¿no? En Buenos Aires, está como facilitadas todas las actividades proxológicas, porque está todo a mano, todo lo que quiera en términos de educación, de transporte, de demanda de empleo. También estar en una ciudad altamente poblada, ¿sí? Y como vimos, con características específicas europeas en cuanto a su arquitectura, puntualmente parisina, muchas veces puede facilitar el reencuentro con grupos del pasado de esas ciudades, ¿sí? Para poder recomponer deudores y acreedores, hacer una recomposición grupo kármica ahí con esos grupos. Avanzo un poquito más, el estímulo del desarrollo energético, ¿sí? ¿Por qué? Porque veíamos hoy el rasgo de las nostalgias, ¿sí? Del drama, del holopensene más emociogénico. Hace que las energías ambientales sean más densas y requieran un mayor esfuerzo y una mayor voluntad para movilizar las energías, el energosoma, y por lo tanto una mayor concentración y una mayor ligación con la multidimensionalidad. Vivir entonces en estos contextos cambiantes se estimula a ser más flexibles, como comentábamos también, esto es especial para conciencias con trafares rígidos, de mayor rigidez, porque aporta un juego de cintura, ¿sí? Contar con un plan B, bueno, si las cosas, cómo se darían si cambiaría absolutamente todo, ¿no? Entonces facilita ese tipo de flexibilidad mental. El cortoplacismo, la inestabilidad, ayuda a evitar la procrastinación, algo estuvimos hablando de esto, la decidofobia, y permite ejercer, tomar la toma de decisiones más ágiles. Vivir esto más también algo más personal, ¿sí? Vivir en un país que se destaca justamente por contar con una clase media trabajadora muy importante prácticamente desde sus orígenes, con la inmigración, facilita mis trabajos de investigación profesional que están orientados a las mejoras laborales y a la capacitación. Y por otro lado, el hecho, como estuvimos viendo, de las desapariciones durante la dictadura militar, movilizó muchos ONGs y campañas sociales para la búsqueda de hijos, nietos de desaparecidos, y eso fue estimulando la investigación de la historia personal, ¿no? O sea, había incluso campañas publicitarias diciendo: ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Vos sabés de dónde, cuáles son tus orígenes? Y todas estas preguntas, que si bien tienen que ver con una dimensión intrafísica, nosotros podemos expandirlos a todo lo que sería retrovidas y seguir preguntándose por la holobiografía conciencial, aumentar la curiosidad sobre el tema y promover el estudio serexológico, que es donde yo concentro hoy mi voluntariado en Consecutivus. Bueno, finalmente estaba comentando ya, anticipando por la pregunta de Willy, la Argentina cuenta con el Serenísimo Australino, y
que su especialidad, como todos los serenísimos, es la pacifismología y la potencia energética y todo lo que tiene que ver puntualmente de este serenísimo, el poliglotismo y la expansión de la concienciología en español y la TARES en español. Por mi parte... Willy está preguntando si sí. está desomado o no el sereno australino. No hay informaciones sobre desoma, así que entendemos que al no haber informaciones todavía podemos estar hablando de una consigna. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? ¿Fue claro los temas? Muy claro, mucha información. Mucha información. Es verdad, mucha información, ¿no? Por eso, y además, bueno, a partir, digamos, también de la rapidez para cumplir con los tiempos y que poder comentarla por lo menos toda, ¿no? Después en la grabación la persona puede llegar a revisar un poco más. Vale. No hay ninguna pregunta. Dice Javier, muy bueno todo. Bueno, muchas gracias, Javier. Con la parte energética. Muy bien, gracias. Son 11:54. He desconectado ya todas las personas. Vale. Bien, la propuesta entonces es ahora hacer una movilización básica de energías para poder desasimilar todas las evocaciones que hicimos. Lo importante es que ustedes estén en una habitación con puertas y ventanas cerradas, que no sean interrumpidos durante la práctica, así que asegúrense de poder tener estos resguardos y bajar las luces para facilitar todo lo que tiene que ver con la relajación. Todos tienen claros cómo se manejan las energías. Joyce está pidiendo que por favor si puedes explicar. Hay una persona en Paraguay que no... Bien, entonces, la movilización básica de energías, lo que vamos a hacer es movilizar nuestro cuerpo energético, energosoma o holochakra también conocido, que es el conjunto de los chakras. Es un cuerpo que está muy cerca del cuerpo físico, que lo traspasa al cuerpo físico y que se expande, ¿sí? Aproximadamente unos 3 centímetros, mucho más allá, digamos, de los límites del cuerpo físico. Entonces, vas a ir sintiendo los chakras, los centros, los vórtices energéticos en cada que se relacionan, los 7 chakras principales y los secundarios, en lo alto de la cabeza. Yo voy a ir nombrándolos: en el medio de la frente el frontochakra, el laringochakra en la garganta, el cardiochakra en la zona del pecho, umbilico chakra en la zona del vientre, el esplénico chakra en la zona del vaso, y los chakras de las palmas, de las manos, de los plantochakras de las bases de la planta de los pies, movilizando a partir de esos chakras principales todo el resto de los chakras que componen el energosoma. Entonces, ese va a ser el movimiento de circuito cerrado partiendo desde lo alto de la cabeza, como está la figura, hacia los pies, y después vamos a ir incrementando. Ya la figura es un estado vibracional, que es el incremento de ese circuito cerrado de energías a una mayor velocidad. Yo voy a ir pautando todo, y después vamos a parar con esa maniobra, hacer salir energías por todos los chakras para el ambiente, con una pensanidad tranquila, y luego una absorción de energías. O sea, tomar energías del ambiente para la recomposición de todo el energosoma y el holosoma completo. Igual quédate tranquila que yo voy a ir dirigiendo paso a paso la maniobra, ¿sí? Nos vamos a extender un poquito más, así que las personas que, pues son casi faltan 3 minutos para las 12 y esto nos va a llevar unos 5 minutitos, así que las personas que necesiten por otros compromisos retirarse, por ahí es el mejor momento ahora, ¿verdad, Virginia? Sí. Hacerlo, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque nos va a llevar entre 5 y 10 minutitos tal vez la práctica.
Entonces, cuando estén todos listos, van a adoptar una postura cómoda en la silla, dejando el cuerpo físico bien acomodado, bien sentados, empezando una relajación con la respiración, haciendo respiraciones profundas, aquietando las energías, aquietando todo el holosoma, el cuerpo físico, las emociones, aquietando los pensamientos también, solamente concentrándose en la movilización de las energías que vamos a comenzar. Aflojen todos los músculos en esas respiraciones profundas, inhalaciones y exhalaciones. Buscando que el cuerpo no pese y se relaje. Poco a poco, cuando vayan teniendo esa relajación dominada, comiencen a pensar y a percibir en sus energías, en su energosoma. Buscando comenzar el circuito cerrado, concentrando en lo alto de la cabeza las energías. Si no conoce energía, si nunca las sintió, no importa. Lleve la voluntad hacia esa zona y con espíritu investigativo busque percibir qué movimientos se dan en esa zona alta de la cabeza, donde se están buscando por la voluntad concentrar las energías. Poco a poco, cada uno a su ritmo, esas energías las va movilizando en dirección a los pies, percibiendo cómo las energías van barriendo todo el cuerpo, por dentro, físico, por dentro y por fuera. Hay una barredura de las células, de los órganos, y se va percibiendo el movimiento del energosoma, del cuerpo energético, hasta llegar a la planta de los pies, donde se vuelve a concentrar y en dirección ahora hacia la cabeza van subiendo. Cada uno sigue su ritmo en este circuito cerrado, movilizando las energías de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Manteniendo los pensones tranquilos y el foco de atención en la investigación energética. Vaya poco a poco aumentando esta circulación en cuanto a cantidad de energía y a velocidad de energía, buscando instalar el estado vibracional. Perciba cómo vibran sus energías a una mayor velocidad.
Observe dónde se instala más fácilmente, con mayor fuerza este estado vibracional. Evalúe la temperatura de la energía, evalúe las propiedades de la energía, cómo se está movilizando, en qué dirección, mientras se está dando este estado vibracional. Todo esto hace a la autoinvestigación energética. Vaya haciendo registro mental de todas las experiencias vividas y muy lentamente vaya deteniendo este estado vibracional para pasar ahora a la exteriorización de energías. Comience ahora el movimiento para hacer salir por todos los chakras las energías de su cuerpo hacia el ambiente, con los pensones tranquilos, serenos, con la intencionalidad de desintoxicar el energosoma, de flexibilizar las energías personales. Perciba la salida de la energía y busque discriminar los distintos chakras activados, la potencia de la energía, la velocidad y cualquier otro atributo que considere interesante en su autopesquisa. Lentamente vamos deteniendo la exteriorización y pasamos ahora a la maniobra de absorción de la energía, que es la maniobra contraria, donde se absorbe energías del ambiente con la intención de recomponer el holosoma. Busque por la voluntad abrir los chakras y recibir esta energía calificada por el equipo extrafísico de amparadores. Lentamente vamos deteniendo la absorción y poco a poco vamos retomando el contacto con el cuerpo físico, moviendo lentamente las manos, los pies, la lengua, la boca, abriendo los ojos. ¿Están todos bien? Por aquí dicen que sí, Claudio, ¿está todo bien? Voy a abrir los micrófonos. ¿Alguien quiere hablar? Ubírtala. ¿Sí? Ubírtala.
¿Todo bien, Virginia? Sí. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa de la experiencia para SIGTA? No sé si alguien quería comentar. Gracias por el MBE. ¿Está todo el mundo bien? Aquí, importante saber. Ok, muy bien, entonces. Pero sí, la mejor, Willy dice que la mejor MBE en este año. Maravilloso, Willy. Te felicito. Muy bien. Pues aquí ya están las felicitaciones. Yo creo que hemos acabado, ¿no? Darte las gracias por haber compartido con nosotros el Locarme a la Nación de Argentina. Ha sido muy interesante porque realmente has hecho un recorrido en la historia y por lo menos para mí he aprendido bastante. Entonces ha sido muy beneficioso. También bueno, agradecer a todos los participantes que han estado aquí con nosotros hoy, que han estado, además de varias partes de varios países, ha habido bastantes países diferentes, que no es muy habitual, pero esta vez ha sido bastante diversificado. Entonces, Maravilloso. Yo también, bueno, soy la principal agradecida por esta invitación que me hizo la PEX, ISIC, vos personalmente, Virginia, y agradecida a todos y cada uno de ustedes por participar, por su feedback y obviamente al equipo astrofísico, ¿no? Apoyado y amparado toda esta primera parte de una investigación que va a continuar, por supuesto. qué Así que bien. bueno, todos los aportes serán bienvenidos. Muchísimas gracias Muchísimas y gracias. hasta la próxima entonces. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Chao, chao.